El concepto de soberanía durante muchísimo tiempo, diría casi un siglo, se remitió al plano político exclusivamente. En los últimos años, y de manera casi vertiginosa, se abrió el concepto. Pasó a hablarse de aspectos sectoriales de la soberanía. Aparece la soberanía alimentaria, la energética, la tecnológica, la productiva en términos amplios. Y me parece que eso ha ayudado a desperfilar el concepto y a confundir el concepto de la soberanía, lo cual es muy peligroso. Lo que se debería evitar es que llamemos soberanía a lo que no es soberanía, con lo cual le estaríamos buscando objetivos falsos. Si vamos al plano alimenticio, un país que exporta alimentos a través de corporaciones multinacionales, que para aumentar la productividad depende de semillas foráneas, que está discutiendo y hasta en el borde de promover una ley de semillas que le da una protección especial a desarrolladores genéticos extranjeros, ¿por qué puede calificarse de soberano? ¿Podemos decir hoy que somos soberanos en el plano agropecuario? Me parece que definitivamente no. Si ni siquiera sabemos a qué precio se exportan los granos, porque el grueso de los granos se exportan a lugares que no son el destino final. Y se triangulan de una manera tal que nuestra AFIP tiene que estar persiguiendo a los exportadores bajo cielo y tierra para saber realmente cuál fue el precio de venta. Si nosotros tenemos que controlar a los operadores con una baja probabilidad de conocer la realidad de lo que sucede en términos económicos, realmente no podemos calificar como soberano ese plano de la realidad, aun cuando produzcamos alimentos para 400 millones de personas. Ese es un error que muy doloroso y muy peligroso, que se ha generalizado en muchos años, donde postulamos que en los campos en que tenemos excedente de producción o autoabastecimiento somos soberanos. Hemos confundido la soberanía energética con el autoabastecimiento energético. Y no son la misma cosa, de ninguna manera son la misma cosa. Argentina tiene una estructura productiva que es muy parecida a la de México, a la de Brasil, a los países desarrollados de la región, en el sentido de que las filiales de las compañías multinacionales son hegemónicas, tanto porque controlan los sectores extractivos que nos permiten generar las principales exportaciones, como porque controlan los sectores de consumo predominantes, tanto de bienes durables como no durables en el país, e incluso las áreas de comercialización masiva, como lo muestra la estructura de los hipermercados en la Argentina. Esa situación tiene que modificarse, pero no a través de las lógicas más o menos simplistas del desapoderamiento de las multinacionales y el traslado a empresas del Estado o a grandes empresas nacionales. Lo que necesitamos es que, más que una burocracia, la comunidad se involucre, generando espacios de trabajo en la base social que tengan por objetivo satisfacer las necesidades básicas, calificando esas necesidades como la demanda socialmente necesaria. Y eso no es resoluble solamente a través de, llamémosle, formas organizativas. No es la estructura jurídica ni el crédito a la organización de base. Es la discusión del rol que esa producción cumple en la sociedad y cómo se debe administrar a través de distintos sistemas comunitarios donde el Estado sea apoyo de las organizaciones populares que se dediquen a producir alimentos, a distribuirlos, consumidores que entiendan que eso es mucho más importante que lo que hoy vienen haciendo como forma de abastecerse. Es algo que implica una transformación estructural y una transformación cultural simultáneamente.
Bueno, la inclusión social en esta última década la hemos pensado por una inclusión a través de disponer de ingresos en toda la población para que realicen los consumos. Esa es una manera necesariamente preliminar y transitoria. Si nosotros aspiráramos a continuar esta situación, esta distribución de responsabilidades en la sociedad y generar espacios, nichos productivos importantes que permitieran cobrar cada vez más impuestos, con los cuales subsidiar a los que no trabajan o menos tienen, podríamos conseguir, como se ha conseguido, que prácticamente toda la población argentina coma, pero no estaríamos construyendo una sociedad equitativa. La inclusión a la cual debemos aspirar es a la inclusión por el trabajo digno, que es una meta a definir per se, que implica cambios de roles en muchos millones de personas y una reestructuración de una cantidad de cosas importantes en la sociedad argentina, donde el Estado y la comunidad organizada tienen responsabilidades superiores a las que hoy tienen. Conseguir un ciclo largo, partiendo de la macrodevaluación del 2002, que permitió que no solo se recuperara el salario de los trabajadores formales, sino que además la asistencia a los excluidos fuera la mayor por lejos de toda la historia, no es un éxito a descartar ni a minimizar. El punto es que estamos otra vez en un techo. Y ese techo no se resuelve con más paritarias, sino se resuelve con paritarias que comiencen a ocuparse de los salarios, de los precios y de la distribución del aumento de la productividad. Y en esos tres planos, con un plan muy fuerte que en la Argentina no tenemos ni siquiera esbozado, de cómo aumentar la productividad en el conjunto de la economía. Estructuralmente, la única posibilidad de aumentar la productividad relativa y por lo tanto aumentar los salarios reales es que nosotros nos ocupemos de eso, no las multinacionales, que no les importa. Nosotros nos debemos ocupar y para eso tenemos que tenerlo claro y combatir la idea de que tenemos inflación porque hay mucha emisión o que la asistencia social es la que genera los problemas del déficit fiscal y hay que achicar el déficit fiscal reduciendo la asistencia y tantas otras fugas por el lado neoliberal que nos llevarían una vez más a más problemas sociales.